Bueno, bienvenidos al Gabinete de las Maravillas. Es la segunda historia de Isidoro Montemayor. La primera protagonizó con Ladrones de Tinta. Y el Gabinete de las Maravillas no es una continuación, no es una segunda parte, no tiene nada que ver, es una historia completamente distinta, porque desde el principio lo que pretendí crear es un caleidoscopio con distintas perspectivas de lo que era el Siglo de Oro. Ladrones de Tinta era una novela urbana, era un thriller metaliterario, y sin embargo el Gabinete de las Maravillas es una historia de interiores, de palacios y policíaca. Son dos géneros distintos, géneros diferentes, ambientes diferentes, de tal forma que entre las dos nos dan una visión de un mundo distinto de principios del siglo XVII. ¿Pero qué es un Gabinete de Maravillas? Un Gabinete de Maravillas es un espacio en donde en el siglo XVI se empiezan a juntar, los aristócratas se empiezan a juntar todo lo que se supone que tiene el mundo, todo lo que puede crear las personas y la naturaleza, de tal forma que juntan colecciones de arte, escultura, pintura, numismática, monstruos de la naturaleza, es decir, todo tipo de objetos y joyas que puedan reunir. Es decir, van a ser, los Gabinetes de Maravillas son el principio de los museos, el principio de lo que luego se van a ir separando, se van a ir generando distintas especialidades y se van a ir creando los museos. Pero estos gabinetes eran fabulosos. En España, desde luego, había dos maravillosos, que era el de Juan de Lastanosa y Juan de la Espina. Las Casas de Austria, evidentemente, muchos de sus miembros tenían gabinetes de maravillas, porque además era un punto de prestigio. Isidoro Montemayor, personaje que nace en Ladrones de Tinta, ya he dicho, se va a adentrar en el Gabinete de Maravillas del Marqués de Hornacho, pero además se va a adentrar por un misterio, por un crimen. Como he dicho, la novela es una novela policíaca que arranca en un crimen, arranca en un asesinato, y vamos a asistir a la investigación de ese asesinato. Pero es un asesinato además peculiar, porque el muerto es un monstruo en el sentido de la época, porque era un hombre que tenía un cuerno en la cabeza. No es que tuviera un cuerno clavado en la cabeza, sino que le salía un cuerno que era una excrescencia queratosa, que es como los cuernos de las cabras. O sea, y era no frecuente, pero sí, no era tan raro. De hecho, se conservan cuernos todavía, y todavía, pues que ahora mismo se operan sin ningún problema. Pero en el siglo XVII era una rareza, y este personaje es el detonante de la historia. Una historia que además ilustra especialmente en esta edición José María Gallego de una manera magistral, que a mí me encanta cómo ha dado con la clave y con el sentimiento de los personajes y de la trama. José María ilustró Ladrones de Tinta, el personaje es el mismo, pero el universo es completamente diferente, es otra historia. Ya digo que los libros son independientes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero él nos va a contar cómo vio esta continuación de Ladrones, cómo se la planteó y bueno, cuál es el resultado. A mí particularmente tus novelas me fascinan. Me fascinaron la primera lectura que hice de ellas, y fue una gozada ilustrar Ladrones de Tinta. El problema que tenía Gabinete de las Maravillas es que efectivamente es una novela mucho más íntima, mucho más interior que Ladrones de Tinta. Además, en Ladrones yo me acogí un poco a las caricaturas, los retratos, caricatura de los personajes literarios, que son muy lucidos, Lope de Vega, Cervantes. Y entonces ahí ya tenía un punto de apoyo. Y después había mucha variedad de decorados y de acción. En el Gabinete ocurre lo contrario, que en los personajes no hay personajes conocidos, son personajes todos ficticios, literarios, y además ocurre toda la historia en interiores, y muchas veces dialogando entre los personajes cómo va la investigación del crimen. Con lo cual se me planteaba un problema, y al final tuve que pensar más de la cuenta para conseguir escenarios diferentes, secuales diferentes, variedad en la ilustración, ¿no? Que era lo que yo pretendía. Después, por supuesto, estaba forzado a seguir en el blanco y negro, en la aguada de tinta en blanco y negro, como hice en el Ladrones de Tinta, que por otra parte es una técnica que va muy bien para comienzos del siglo XVII, porque al lector lo sitúa muy bien, aparte de encima el texto de Alfonso, que es
un conocedor de los comienzos del siglo XVII extraordinario y nos pone muy bien en ambiente, y entonces yo creo que entre eso y la guada de las ilustraciones conseguiremos que el lector se sienta ahí en 1615 como Pedro por su casa. Investigando un crimen y un misterio. Sí, aparte de eso, la gran ventaja del gabinete es que toda la acción transcurre en un palacio que tiene unas salas llenas de cosas sorprendentes, y entonces ese ambiente misterioso, monstruoso, lleno de cosas en fin, que... De rarezas, mira. De rarezas, eso. Un niño de dos caras que a veces, que sale citado en Ladrones de Tinta. Y que a veces obligan a... Son ilustraciones un poco duras, porque hay cosas como la disección del niño de dos caras, o el del cuerno, o los monstruos de dos cabezas, en fin, cosas que impresionan mucho, porque por otra parte son muy lucidas para ilustrar. Y ahí, pues ahí me he recreado lo que he podido. Y yo creo que ha quedado hecho 43 dibujos, no tantos como en Ladrones, porque el Ladrones era más largo, pero yo creo que ha quedado la novela suficientemente ilustrada, y yo tengo particularmente la sensación de que trabajar en este tipo de libros me causa un enorme placer, porque tú tienes la conciencia clara de que estás colaborando con otra gente maravillosa, como Alfonso, como el editor Jesús Ejido, en construir un objeto que va a ser en sí mismo una obra de arte, algo más que un libro. Y a mí eso me gusta tanto que realmente cuando hago estos trabajos me quedo como si hubiera hecho el parto de los montes. Pues un placer. Bienvenidos al Gabinete de las Maravillas y por favor disfrutadlo.